Jorge Nieto Montesinos ha sido ministro de Defensa, de Cultura, me parece también. Primero de Cultura. Primero de Cultura y luego de Defensa. Y en algún momento conversábamos y me decía que él se había trasladado, creo que vivía en México y había venido al Perú, finalmente, para hacer política aquí. ¿Usted quiere ser presidente de la República? Lo he dicho. Me parece que es no solamente un problema de vocación, sino en este caso en particular un problema de responsabilidad. Lo diré como lo pienso. Si la gente honesta no ocupa su lugar en la vida pública y se mete en ese fango que finalmente termina manchando a todos, no nos quejemos, porque le dejamos el espacio a los pícaros y a los corruptos. La presidenta el día de hoy ha hecho una exhortación a los partidos y les ha dicho, por favor, propongan candidatos honestos. Bueno, lo hubiera pensado cuando se lanzó en la lista en la que se lanzó, con quienes se lanzó, ¿no? Hubiera sido bueno que lo practiquen. ¿Lo dice por Cerrón o por Castillo? Por ambos, ¿no? Está a la vista lo que hicieron. Bueno, pero en cualquier caso es una exhortación ahora desde otra posición y en otro contexto. ¿Cómo entender, quería también consultar su opinión, esta denuncia o estas indagaciones que ha iniciado la Fiscalía y que han generado una respuesta del fujimorismo, por ejemplo, de decir que en este momento la Fiscalía está jugando a la política, está actuando políticamente al iniciar investigaciones para poner en la mira la actitud democrática o antidemocrática que tendrían y que podría eventualmente declarar al partido como ilegal? ¿Cómo entiende esta movida de la Fiscalía? ¿Le parece exagerada? ¿Le parece correcta? ¿Le parece que es parte de lo que le corresponde hacer a la Fiscalía? ¿O ha enrarecido el ambiente inmediatamente después de la convocatoria? Primero, que la circunstancia no es la mejor, porque no es lo mismo ese tipo de iniciativas en un momento en el cual se ha convocado el proceso electoral. ¿No? Es directamente... ¿Eso llamaría a la sospecha? Yo no sé si sospecha. Me gustaría saber cuáles son las razones de la Fiscalía y qué hechos sustentan el intento de incoar un procedimiento. Porque... Una conducta antidemocrática por parte de Fuerza Popular que podría terminar declarando al partido ilegal, podría darse en base a las declaraciones de su lideresa cuando no reconoció los resultados del triunfo de Castillo. Bueno, pero todos tenemos derecho a dar nuestra opinión política, pero en el proceso judicial no se juzgan opiniones, se deben juzgar hechos. ¿Qué acciones se han tomado para que se pueda decir que tal cosa o qué promoción de conductas violentas o antidemocráticas? Los mamani videos también están, y los mamani videos es algo que le toca directamente, porque usted fue parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Yo renuncié, sí, precisamente en ese proceso, cuando se produjo un indulto que a mí me pareció y me sigue pareciendo que no era correcto. El indulto a Fujimori, sí. Pero luego lo que vino, los mamani videos, Kenji Fujimori ha sido investigado también por este caso, esto también está comprendido dentro de las actitudes antidemocráticas. ¿Fue antidemocrático? ¿Merecería una sanción para el partido? Bueno, evidentemente ha habido una sanción ya para Kenji Fujimori sobre esos hechos, ¿no? Claro. Es curioso además porque la sanción se ha producido por esos hechos y al mismo tiempo se restituyó el indulto a señores Fujimori por esos hechos, ¿no? Era parte de ese mismo proceso. Pero en fin, no me parece que la Fiscalía deba hacer juicios de naturaleza política o sobre opiniones, porque hay libertad de opinión, tenemos derecho a opinar. Si tú opinas políticamente de una manera o de otra, pues estás en tu derecho, más allá de las diferencias que yo pueda tener con el fujimorismo, más allá de eso. Pero ¿cuáles son los hechos que sustentan esa acusación? Es bien interesante, claro, lo que acaba de mencionar, porque lo decía nuestro invitado antes, lo hemos conversado más temprano en Ampliación de Noticias también con otros invitados, y hemos escuchado, por ejemplo, al doctor José Ugas, que apunta en el mismo sentido. Nadie podría decir que él es fujimorista o antifujimorista, pero decía, al margen de la posición que uno tenga, no considera que haya base. Entonces les hago la misma pregunta, ¿se dispara a los pies la Fiscalía en un momento en el que realmente ha sido además blanco de ataques por parte de este gobierno que ha puesto en tela de juicio su papel en la lucha contra la inseguridad? ¿Qué podría haber motivado a la fiscal a aceptar el inicio de una investigación con bases aparentemente tan flojas?
Mire, por un lado está la hipótesis de una politización de la acción de la Fiscalía, que se viene repitiendo y repitiendo y repitiendo durante mucho tiempo, ¿no? Lo que es verdad es que como trasfondo de la acción de la Fiscalía sobre la esfera política hay mucha corrupción en la política y por tanto delitos que tienen que ser juzgados. Pero en este caso específico no pareciera que tuviera muchas bases, más allá de las opiniones en las cuales todos tenemos derecho y libertad. Y en el otro extremo podría haber quien especule, lo he escuchado ya también la especulación, de que la Fiscalía le está haciendo un favor a Fuerza Popular porque la está convirtiendo en víctima en pleno proceso, en el inicio del pleno proceso electoral. Porque efectivamente un proceso que no tiene fundamento, que no tiene bases sólidas, pues va a terminar favoreciendo a Fuerza Popular. De modo que a mí me parece fuera de lugar, la verdad. Salvo que hubiese un hecho contundente, definitivo, que mostrara que ha habido unas acciones antidemocráticas, una promoción de conductas claramente reñidas con el Distinto proceso. es el caso de Antauro Humala, por ejemplo. Bueno, pero ahí ha habido claramente promoción, ha habido acciones en el sentido de que voy a hacer tal cosa, voy a matar a estos, voy a matar a mi hermano. Está bien retirado de la contienda. Me parece que apartado de la posibilidad. Me parece que ha habido, digamos, de una promoción de violencia y de acciones violentas que es clara, ¿no? Aunque hay quienes dicen que hubiera sido mejor, entre ellos el expresidente Sagasti, derrotarlo en las urnas. Yo pienso lo mismo. Yo creo que hay cosas que debe de resolver la ciudadanía. La ciudadanía debe resolver y sancionar opiniones políticas de distinto tipo. Para eso finalmente son las elecciones. Para que la ciudadanía se exprese y finalmente en esa gran asamblea que es un proceso electoral en donde discutimos los temas del país, sus soluciones y finalmente se van conformando las voluntades y la emisión de los votos y de las votaciones y de las victorias y derrotas, en ese proceso vamos sancionando lo que haya que sancionar y vamos haciendo a un lado lo que hay que hacer a un lado. Interesante también porque el complejo proceso que nos espera el 2026 va a requerir, de la cooperación de los políticos y de de mucho trabajo para el elector. Estamos hablando de la posibilidad de tener más de 40 partidos en contienda. Acabo de hablar con el secretario de Acción Popular y nos dice el presidente del partido y él dice, vamos solos. Y hasta ahora varios de nuestros invitados dicen, vamos solos, no vamos de alianza, vamos solos. Si van solos, realmente para el ciudadano va a ser prácticamente imposible decidir por una opción porque no va a haber tiempo suficiente para proponer debates, por ejemplo, donde les queden claras las propuestas. Eso va a ser un problema, pero Mávila, acaba de haber proceso electoral en Alemania. Participaron 40 partidos. ¿Alguien se quejó? Nadie. Participaron 40 partidos. ¿Quién tiene el poder para resolver esa enorme representación o crisis de representación? El elector. ¿Qué decidió en Alemania el elector? ¿No le preocupa entonces la cantidad de partidos políticos? No, trato de entender el problema, Mávila. Tenemos una economía y una sociedad con 80% de informalidad. ¿Qué significa eso? Significa millones de estrategias individuales para lograr mantener la vida, ganar el pan, sobrevivir. Millones. Ahora, en Alemania... Déjeme terminar. Sí. La sociedad peruana no segrega cohesión, segrega escisión, precisamente porque tenemos tan enorme peso de la informalidad. Entonces, ¿qué nos sorprende? Que en una sociedad con 80% de informalidad haya esa enorme cantidad de partidos. Claro, pero hay una diferencia con el ejemplo que usted ha traído. De hecho, finalmente el ciudadano decide, claro, pero en Alemania el voto es voluntario. Aquí es obligatorio. Estoy obligado a ir porque si no voy a tener que pagar una multa. Y como tengo que ir a marco cualquier cosa. Hay muchos que deciden el voto, el proceso en Alemania, sin embargo, y esto que ha despertado para algunos las alarmas, el porcentaje que ha obtenido la ultraderecha, como es considerado, ha sido porque se ha movilizado a más electores. Gente que voluntariamente no participaba de las elecciones, pero que esta vez han salido de casas a votar. Pero también por demandas, Mávila. No nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en el mundo. Hagamos una revisión. O sea, los obreros del viejo cinturón industrial en los Estados Unidos que votaban siempre demócrata, hoy votan republicano y votaron por Trump. ¿Por qué?
porque son parte de un momento del desarrollo económico e industrial de los Estados Unidos que está en declive y en decadencia. Y hoy día la votación demócrata es una votación que se concentra en los estratos medios y altos más capacitados, Pero más vuelvo educados, al tema, ¿la más cosmopolitas. obligatoriedad del voto es un problema en el Perú o no? No, yo no lo veo como un problema. O sea, cada proceso electoral finalmente es una acumulación de experiencias para la sociedad y para el electorado. No tenemos que disminuir la importancia que tiene la reiteración de sucesivos actos electorales en la formación de una conciencia cívica en el Perú. Pero hay conciencia cívica, hay interés en la política, porque a estas alturas ha tenido que ocurrir, el asesinato de un cantante conocido, para que de pronto la calle ocurrió lo mismo con el sector de transporte público el año pasado, en agosto, cuando hubo el paro, ¿no? Se sintió la pegada. Esta vez pasó un tiempo, la ciudadanía suele ser en el Perú bastante, aguantadora. Así es, tolerante. Hasta que no llegamos al extremo, hasta que no tocan, no se convoca, por ejemplo, y el Congreso reacciona, evidentemente, no termina de reaccionar ni darse cuenta hasta que hay una manifestación de este tipo en las calles. Y el caso Santibáñez pinta esa dinámica perfectamente. Mávila, una sociedad que es capaz de mirar que hay un Congreso que está legislando en favor de los criminales, por defender a sus líderes corruptos o en procesos de corrupción o en juicios en fiscalías y en Poder Judicial por corrupción. Una sociedad que es capaz de mirar que hay un gobierno que no gobierna, que es un desgobierno y que no hay liderazgo ni siquiera para enfrentar el tema del crimen organizado en el Perú. 90% de la sociedad rechaza al Congreso y al gobierno. ¿Te parece que es una sociedad con poca conciencia? Es también una sociedad pobre, que tiene que estar, a diferencia de las clases medias, tiene que estar mirando qué hace el día de hoy para poder comer mañana. El señor, la señora y los chicos y las chicas, los niños, los hijos. Entonces, su orden de prioridades es muy distinto y no ven el proceso político sino hasta una semana, 15 días antes, en el propio proceso. Porque también ya de hay un votación. fenómeno en paralelo, que es la pérdida de esperanza o de confianza en el propio sistema democrático. Es decir, años de democracia después del fenómeno o de la corrupción, vamos a decirlo con todas sus letras, Fujimori y Montesinos, la sucesión de gobiernos que siguieron, todos involucrados en el caso Lavallato, en mayor o menor medida, de una u otra manera, pero se ha generado una sensación de que la democracia no termina de satisfacer las necesidades de esos ciudadanos. ¿Y no es legítima esa preocupación? Claro que sí, al margen del sistema, pero es a esos ciudadanos desencantados a los que se obliga a votar. Pero la gente, por más que esté desencantada, o sea, ¿tiene derecho la gente a desencantarse de unos políticos que aparecen asociados a corrupción? ¿Y por qué no tendría derecho a no votar, por ¿Es una ejemplo? conducta sana o no es una conducta sana que la gente tome distancia de la corrupción de los políticos que la gobiernan? Absolutamente sana. Entonces, ¿por qué tendría que sorprendernos que esa gente pues vote como vota? No, le digo que voy al tema de la obligatoriedad del voto y a lo difícil que va a ser un proceso cuando el que ha tomado la decisión que usted dice y se mantiene aparte, con todo derecho, el que está preocupado de salvar su día a día, tiene que ir porque si no, no solamente tiene que recuperar el día a día, sino que pagarle una multa porque está presionado. Pero tú lo colocas como si el hecho de que vaya por la multa a votar hace que vote mal. No, vota con lo que piensa, vota con su experiencia, vota con su sensibilidad y con su sentimiento. Y evidentemente al establecimiento político usual no le gusta ni esa sensibilidad, ni esa experiencia, ni ese sentimiento. Bajo ¿Por qué? esa lógica, porque no tiene ninguna, no hay empate. Correcto. Bajo esa lógica, entonces, lo que vamos a tener, diría usted, podríamos anticipar, es una gran cantidad de voto viciado, por ejemplo. Yo creo, ¿o nulo? Y lo digo a partir de mi ¿Un voto rebelde que pueda ser el voto viciado nulo? Yo lo digo a partir de mi experiencia porque estoy saliendo permanentemente a las regiones y hablo y sobre todo escucho lo que la gente dice. Yo tengo 2 o 3 ideas que son distintas a las que dominan el debate político sobre este tema hoy día en el Perú. Primera, hay tantos partidos, va a haber dispersión. Yo no percibo eso. La gente deriva de la cantidad de candidatos la cantidad de la dispersión. ¿Por qué? Porque tiene como modelo la elección del 2021. Yo creo que esta vez no va a ser así.
Yo creo que en el proceso mismo, pues de los 40 y tantos candidatos que habrán, van a desaparecer 2/3 de ellos y la gente se va a concentrar en 8 o 10 candidatos que aparezcan con cierta viabilidad de verdaderamente ser gobierno, dirigir, conducir el país. Entonces, la primera cosa es que yo no veo que la cantidad de partidos significa automáticamente una dispersión. Primera cosa. Segunda cosa, no creo que la gente hoy esté contenta con la dispersión y con esta balcanización del Congreso. La gente dice una cosa cuando usted le pregunta sobre qué es lo que hay que hacer, a dónde hay que ir, no solamente pensando en el tema de seguridad, en general en el Perú. Dicen Bukele. Algunos dicen, Bukele, entonces quieren ruptura de derechos humanos, quieren violaciones. Orden, mano dura. ¿No? Orden y mano dura, muy bien. Pero dicen, cuando usted escarba un poquito en la cabeza de la gente, cuando dicen Bukele, lo que están diciendo es, oye, necesitamos un gobierno con poder, no un gobierno que esté arrodillado ante una cantidad de intereses ocultos en un Congreso que le está poniendo permanentemente el rumbo y el destino. Necesitamos elegir a alguien que nos gobierne. Y por supuesto, reclaman orden. Y el Perú necesita orden. ¿Es el peor momento para la presidencia de la República en ese equilibrio de poderes? ¿Es el momento en el que la figura presidencial ha estado mucho más, digamos, no ha tenido ese poder para ejercerlo o no se ha ejercido finalmente la presidencia en toda la dimensión que ha debido ejercerse, agachando la cabeza para sobrevivir, digamos, frente a un Congreso que prácticamente ha dominado la agenda? Hablábamos hace un rato de Fuerza Popular. ¿Cuándo empieza todo esto? Empieza cuando la señora Keiko Fujimori, en su primer discurso importante después de las elecciones del 2016, dijo, voy a gobernar desde el Congreso. Y desde entonces hasta ahora, lo que hemos ido haciendo es precisamente un gobierno del Congreso. Ahí fue enunciada la propuesta y el programa de lo que finalmente se ha venido haciendo todo este tiempo. Hay una frase que a nuestros políticos les encanta repetir, falsa de toda falsedad, pero les encanta repetir y nadie los contradice. El Congreso es el primer poder del Estado. ¿En qué parte de la Constitución dice eso de que el Congreso es el primer poder del Estado? Pero lo han venido realizando, porque todos los cambios que han hecho en materia de régimen político han ido empoderando al Congreso y debilitando a la presidencia. Y esta presidencia no ha tenido la fuerza para poder contraponerse a eso. Se dice, bueno, es que no tenía pues una correlación, no tiene bancada en el Congreso. Claro, ¿tenía alternativa? Sería la pregunta. Querida Mávila. ¿Tenía alternativa? Hay muchos, sí tenía alternativa. Hay muchos gobiernos en la región que no tuvieron mayoría en el Congreso, que llegaron con minorías exiguas al Congreso. Pero la acción política desde el gobierno les permite construir mayorías políticas y eventualmente arrinconar a congresos adversos. ¿Qué ha pasado durante la última semana anterior en el país? ¿Acaso Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú, Podemos, Perú Libre y otros más, otra parte más de la fauna de acompañamiento, querían censurar al ministro Santibáñez? No querían. Si los hemos visto bailar, hacer el baile para ver de qué manera escamoteaban el asunto. Pero ¿qué ha pasado? Que la gente ha salido a la calle. En todo este largo proceso de varios años, hemos tenido movilizaciones de minorías activas. Los partidos organizados han estado movilizando sin ningún éxito. De acuerdo. Pero hemos tenido 2 movilizaciones de multitud. La primera, aquella manifestación de las clases medias limeñas que le dijeron a Pedro Castillo, yo voy a salir a la calle. Y salieron a la calle y se acabó la medida que dio Castillo para restringir la circulación de la población. La segunda, esta última. Y probablemente la de mañana, que está siendo convocada por un conjunto de cantantes y de músicos y de artistas para manifestar lo que ya sabemos que tienen que manifestar, que las muertes siguen ocurriendo. Siguen ocurriendo. No muere alguien famoso como el cantante de cumbia que murió y que movilizó la conciencia nacional, pero siguen muriendo. Hoy día, en Comas, en el Callao, sigue muriendo gente y los colegios de la zona norte de Lima no pueden hacer clases ni siquiera por los medios electrónicos.
ni siquiera de manera no presencial, porque la delincuencia los tiene amenazados y a los directores y a los profesores. De acuerdo, ¿Dónde Jorge. está nuestro gobierno para hacer que nuestros niños estudien en paz y con seguridad? ¿Dónde está? Bien, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Ha sido súper interesante hacer este análisis o ejercicio mental con relación a la situación de la política y a lo que viene el 26, y veo que es optimista respecto a eso. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ganar como peruanos. El Perú tiene un destino enorme. Se dan cuenta otros, Mávila. La principal empresa cementera del mundo hace alianza con una empresa privada para producir aquí el cemento para toda la subregión. La tercera naviera del mundo, una coreana, hace alianza con una empresa pública peruana, el CIMA de la Marina de Guerra del Perú, para producir barcos y embarcaciones para toda América del Sur. Bien, me ganó el tiempo, Jorge, pero le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Gran destino el que tenemos por delante, Mávila. Bien, le tomo la palabra. Gracias.